En 1940, Hitchcock estrenó Rebecca, basada en la novela de Daphne du Maurier. 80 años después, Netflix ha decidido volver a adaptar la misma novela. Al ser dos películas basadas en el mismo material, resulta interesante la comparativa entre ellas para ver cómo afecta la decisión del director a la hora de contar la historia. Antes de nada, dos avisos. Van a haber spoilers de la trama, por lo que si quieres ver las películas antes, puedes encontrar la de 2020 en Netflix y la de 1940 en Amazon Prime. No se va a tener en cuenta cuál de las dos es más fiel a la novela original. Lo que nos interesa es ver cómo la mano de cada director afecta a la narración de la misma historia. Rebecca cuenta la historia de una chica que trabaja como asistente de gente de clase alta. Un día conoce a Maxim de Winter, un noble inglés dueño de la famosa mansión Manderley. Se enamoran, se casan y se van a vivir a la mansión. Maxim es viudo de Rebecca, la mujer que da título a la historia, y que según nos cuentan se ahogó algún tiempo atrás. Al llegar a Manderley, la protagonista tendrá que lidiar con verse de golpe convertida en una lady de clase alta, con la señora Danvers, la ama de llaves de la mansión, que no ve con buenos ojos la relación de la pareja, y con la presencia constante de la difunta Rebecca. En la película de Hitchcock, el encuentro entre la pareja sucede de la siguiente manera. Maxim está en lo alto de un acantilado, mirando las olas romper. Todo apunta a que quiere saltar, pero la protagonista lo impide. A efectos técnicos de guión, esto tiene una utilidad práctica. En los primeros momentos del film, la protagonista hace algo bueno, por lo tanto nos caerá bien y nos preocuparemos por ella durante la historia. Pero esta escena esconde un par de secretos más, que en la película se nos revelarán más adelante. El cadáver de Rebecca está hundido en algún punto del mar, y Maxim lo sabe, por lo que el mar va a ir conectado a Rebecca y provocará cambios de humor en Maxim. Aunque todo el mundo hablará maravillas de Rebecca, en el tramo final, Maxim nos contará que en ese mismo acantilado, y estando recién casado con Rebecca, esta se destapó como una mujer fría que pretendía aprovecharse de su fortuna. La protagonista se presenta como lo opuesto a Rebecca, y de ahí nace verdaderamente la historia de amor. Durante toda la película hay una complicidad entre la protagonista y Maxim, complicidad que solo se rompe en los momentos en los que la presencia de Rebecca se mete en medio. En un momento de la historia, la chica rompe por accidente una figura y no dice nada. En la película de Hitchcock, esto se descubre mientras la pareja está viendo una filmación de su luna de miel. Cuando esto se descubre, la cámara hace un traveling hacia la protagonista. La han pillado y está sola. Literalmente, el plano la deja sola. Maxim no le da importancia, va hacia el proyector al lado de ella. Él estaba a gusto con su mujer, recordando la luna de miel, y eso quiere seguir haciendo. Ella confiesa, pero él no le da ninguna importancia. Entonces entra la señora Danvers, que es una figura amenazante. Maxim deja que su mujer se explique, y en cuanto la chica dice que la figura se hizo añicos, Max entra en plano al lado de su mujer, a quitarle importancia al asunto, a ayudarla. Visualmente, vemos como ella deja de estar sola y su marido entra en plano con ella. Por último, tenemos a la señora Danvers, que no está de acuerdo con esa relación, situada visualmente en medio de los dos, separándolos, pero Max la despacha rápido, porque quiere estar con su mujer. En la película de 2020, el encuentro de la pareja se produce de la siguiente manera. La jefa de la protagonista se ha enterado que Maxim de Winter está en el mismo hotel que ellas, y le pide a la chica que soborne al maître, para conseguir sentarse cerca de él durante la hora de la comida. La chica cumple órdenes y hace un torpe intento de soborno mientras el propio Maxim espera detrás de ella y lo ve todo. En esta escena no se presenta ninguna cualidad de la protagonista. La película se contenta con que la historia de amor surja de que los dos son guapos y ya. Esta versión aprovecha el color del vestuario para transmitir varias ideas, aunque lo hace de manera inconsistente a lo largo de la película. En este caso, durante los dos primeros encuentros de la pareja, ambos personajes están relacionados mediante el color. En la película de 2020, la pareja se distancia en el mismo momento en el que llegan a Manderley. Sí vemos algún plano de algún beso, pero la relación se vuelve fría de repente. Fijaos cómo se resuelve en esta versión el incidente de la estatuilla rota del que hemos hablado en la versión de Hitchcock. Aquí la protagonista viene de fuera y ve que están acusando a un miembro del servicio de haber robado la figura. Fijaos cómo se nos muestra lo que pasa cuando ella confiesa. No es solo que Max no está apoyando a su mujer al estar en el plano del grupo, sino que es la figura más amenazante. Su cara está literalmente ensombrecida. Ella se explica en un plano en el que está sola, y cuando vemos a Danvers, vemos también parte de Max. Es decir, Max está visualmente en el lado de Danvers, no en el de su esposa.
Cuando la escena termina, todos se separan y la protagonista se queda sola. Hace que te preguntes por qué están juntos, y sin embargo, hay quien dice que esta versión es más romántica. Es imposible dejar de notar que el patrón de relación que sigue esta película es el de Crepúsculo o 50 sombras de Grey, una supuesta mujer fuerte que en realidad babea por un intensito con cambios de humor que en este caso no siempre están justificados. Otra de las ideas clave de la historia es la de que la protagonista está completamente fuera de lugar en Manderley. Es una chica sencilla que no se acaba de sentir cómoda en el día a día de una lady de clase alta. Manderley es inmensa e imponente, y la señora Danvers, la ama de llaves, es una antagonista inquietante que no hace más que recordarle que ella no da la talla como señora de la casa. Veamos cómo muestra cada película la llegada a Manderley. La pareja llega a la mansión mientras casi todo el servicio espera en la puerta. Todo el servicio excepto la señora Danvers, que espera dentro de la mansión. Al fin y al cabo, ella no va a ser otro miembro del servicio. De hecho, en este punto parece incluso la dueña de la mansión. Maxim se echa a la chica a la espalda para entrar en la mansión, y en ese momento se pone a llover, lo que supone un mal augurio. Justo antes de entrar en la mansión, se nos muestra un plano invertido. Estamos en el punto de vista de la chica, pero también se nos dice visualmente que su mundo acaba de dar un vuelco. La señora Danvers se muestra como una mujer imponente, caminando hacia cámara. En la versión de Hitchcock, la lluvia comienza mucho antes de que la pareja llegue a Manderley. Sigue siendo un mal augurio. Así, ve la chica por primera vez Manderley con sus propios ojos. La música es de cuento de hadas, pero el primer plano de ella, empapada, genera un contraste interesante. Todo el servicio espera en el interior. La protagonista, empapada, avanza tímidamente. La señora Danvers entra imponente al frente del servicio, y entonces vemos un primer plano de la protagonista, empapada y prácticamente asustada. Recordad, se supone que esta es la señora de la casa, y que esta es su ama de llaves. ¿Creéis que ellas lo ven así? Rebecca es el personaje que le da su nombre a la obra. Pese a estar muerta desde el inicio, su presencia se extiende por todo Manderley y supone una carga, principalmente para la protagonista, pero también para Maxim. Hitchcock utiliza diferentes elementos de manera simbólica para sugerir la presencia de Rebecca, siempre de manera sutil y orgánica con lo que está sucediendo en ese momento. Los tres elementos que más utilizará son el mar. El cadáver de Rebecca está hundido en el mar, así que ya sea que veamos el mar directamente o que se hable de él, la sombra del personaje hará acto de presencia. Jasper. Aunque en un momento se dice que Jasper es el perro de Maxim, el animal siempre aparecerá relacionado con Rebecca, las iniciales o el nombre escrito. Rebecca era la señora de Manderley, por lo que vamos a ver su nombre o sus iniciales escritos en diferentes lugares. En la parte final de la película, Maxim le cuenta a la protagonista cómo murió Rebecca. Esto se podría haber hecho dejando simplemente que el actor lo contase en un diálogo o quizá en un flashback en el que por fin la vemos. Pero Hitchcock sabe que ya tenemos muy presente al personaje. Rebecca ha sido como un fantasma que ha estado continuamente presente. Así que Hitchcock hace esto. Primero nos muestra cómo la protagonista mira hacia el diván. Luego, la cámara, desde su punto de vista, sigue con un movimiento a alguien que no podemos ver, pero que todos sabemos que está ahí. She was face to face with me. One hand in her pocket. La versión de 2020, durante varios momentos, se cuenta como una historia de terror sobrenatural. Durante un tramo de la película, parece que el director quiere hacernos creer que esta versión de Rebecca es un fantasma. Algunas escenas en penumbra, momentos alargados para generar tensión, pero que desembocan en nada. La película falla en mostrarnos a Rebecca como una presencia constante, a pesar de que en esta versión sí vemos a Rebecca físicamente. Incluso llegamos a entrever su cadáver. El color rojo está relacionado con el personaje, pero como ya he mencionado antes, el tratamiento del color es, en muchas ocasiones, confuso. Al igual que en la versión de Hitchcock, veremos el nombre y las iniciales de Rebecca en varios momentos, pero o bien son momentos irrelevantes, o bien su inclusión resulta forzada. El perro Jasper también aparece en esta versión, pero aquí los de Winter tienen dos perros, y al no ser un personaje importante,
Es fácil pasar por alto la conexión de Jasper con Rebecca. En un momento determinado, se nos dirá que el perro no es de Maxim, sino que es de Rebecca. Y ese es para mí el mayor problema de esta versión. No se muestra la presencia del personaje, se habla de ella o la vemos, pero no tenemos la sensación de que el personaje esté. Y la última gran diferencia en este sentido viene de la protagonista. En la película de Hitchcock, la protagonista se va topando con la presencia de Rebecca, hasta que se hace insoportable. En la versión de 2020, es la protagonista la que va en busca de Rebecca continuamente. Puedes hablarme de ella. Si quieres.